Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video y mi nombre es Adriana Graterol, para quienes no me conocen, y bienvenidos a la comunidad de Tu Verdadero Ser. En este video voy a hablar sobre el ego. El ego es sumamente importante y aprender cada vez más cómo funciona en nosotros, cómo opera. De esa manera podemos hacer un trabajo de sombra adecuado, y cuando balanceamos bien este chakra, que es el chakra Manipura, y balanceamos en general todos los primeros 3 chakras haciendo un buen trabajo de sombra, podemos de alguna manera ya despertar este chakra y estar más en balance. Y este chakra es donde reside nuestro niño interno ya sano. Ya con el niño sano, conectados al chakra corazón, podemos empezar realmente a cumplir nuestro propósito de vida, ¿ok? El propósito es lo que todos queremos, ¿no? Estar conectados al propósito, a nuestro propósito de vida, que es lo que nos llena de plenitud, autorrealización y que nos hace tener como un sentido, ¿no? Al estar aquí. El ego. El ego no es completamente malo, ni es el malo de la película para nada. Lo que pasa es que le hemos dado mucho protagonismo al ego y bueno, nada, estamos muy estancados aquí. Este chakra, que es el chakra amarillo, lo hemos sobretrabajado y el ego ha formado parte de nuestra identidad casi que un 99%. Y es mucha mente también. El ego tiene que ver mucho con la mente, es racionalizar, darle mucha mente a las cosas, pensar mucho. Entonces, las emociones las hemos echado por un lado, por decirlo así, no emociones malas. No quiero sentir esto, no quiero sentir dolor, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir desesperación, vergüenza, eso no nos gusta, pero si las sentimos, allí es donde está el tesoro y ahí es cuando empezamos a trascender y a sanar. Pero como les digo, el ego no es completamente malo, el ego por algo existe y está obviamente para protegernos, porque el ego es un mecanismo de defensa para nosotros protegernos de la realidad. A veces la realidad es muy dura y buscamos formas de sobrevivir y de protegernos. Entonces, en ese mecanismo de defensa que creamos, que imagínate que es como una coraza que vamos creando, como un escudo para protegernos de los demás, llega un punto en que una forma de ver la vida, de creencia, de ser, ya no nos está funcionando para lograr otras cosas, para expandirnos. No nos damos cuenta y no nos está ayudando. Entonces ese ego que nos ayudó en algún momento, ese sentido de identidad que creamos, ya se vuelve en contra de nosotros mismos. No sé, para poner un ejemplo, un hijo que vio que su papá toda su vida llegaba tarde, no prestaba atención a las emociones de la mamá y siempre priorizaba era su tiempo de ocio, estar con sus amigos, no estaba nunca en casa, la mamá siempre esperándolo. Y el hijo vio esto, o la hija, y veía que su mamá sufría mucho. Entonces, claro, la mamá lo criticaba, lo juzgaba, que tu papá es así y nunca llega y nunca nos presta atención, siempre está pendiente. O sea, todo esto hace que el niño cree como esa creencia de que tiempo para mí mismo, tiempo para el ocio, tiempo para disfrutar, tiempo para salir, malo. Estar pendiente de los demás, de mi familia, de mis padres, mi pareja, lo que sea, es lo aceptable, es lo que está bien. Entonces se crea como ese ego y esa sombra gigante de no quiero ser como mi papá, jamás seré como él, por decir así. No quiero hacer sufrir a otros. Siento que si voy a hacer así no me van a querer, me van a juzgar, como yo veía que mi mamá hacía con mi papá. Esto es un ejemplo. Entonces crezco muy pendiente de los demás, de complacer a los demás, de hacer feliz a los demás. Me olvido de mí, me olvido de mí, me olvido de mí. Y hay un punto donde todo esto me funciona, me hace sentir protegido y sobrevivo, ¿no? Pero llega un punto de la vida que de repente, no sé, se me presenta una gran oportunidad donde tengo que estar lejos de casa y esa oportunidad es la oportunidad de mi vida, no sé, para cumplir mis sueños, y resulta que ahí es donde se me estanca y no tomo la decisión. Por ese miedo, no trabajo en esa sombra que tengo, es inconsciente y lo que siento es que no está bien tomar esa decisión. En cambio, esa persona pudo haber hecho su trabajo de sombra, darse cuenta que tiene que buscar un balance. No es que se va a olvidar ahora de todo el mundo, pero sí hay un punto de nuestras vidas
donde cuando nos vamos a un extremo de la balanza, ¿ok? Y estamos muy pendientes de los demás y pasamos años pendientes de los demás, pendientes, y nos olvidamos de nosotros mismos y pendientes y complaciendo a los demás y de las necesidades de los demás. Es normal donde hay un punto en que explotemos, busquemos sanar, salir de eso, nos demos cuenta que esa es como la esencia de nuestro sufrimiento, la base. Nos vayamos como al otro extremo, pensar en nosotros, qué necesitamos, qué queremos. Y seguramente mucha gente de este lado lo tomará mal, va a decir, ¿por qué tú estás haciendo esto? Porque vamos a mover, a incomodar. No solo nos vamos a incomodar nosotros por cambiar, sino a mucha gente. Hasta que buscamos otra vez el balance en el medio, que es, ahora estoy pendiente de mí, de mis necesidades, reaprendo, o sea, es como reaprender a vivir de otra manera. Pero también lo balanceo con el estar pendiente a otros, pero esto es un proceso. Por lo general nos vamos al otro lado de la balanza hasta que nos vamos equilibrando y buscamos un medio para llegar acá, ¿ok? Al balance. Entonces ahora mis necesidades son importantes, las priorizo, yo estoy bien y ahora yo estando bien puedo entregar lo mejor a los demás. Entonces tengo que ser un poquito más como mi papá, el que yo veía que quería a mi mamá, pero no es que voy a ser como él, o sea, no es que voy a tener no es que voy a agarrar ese recurso o esa característica de estar pendiente de mí como el de mi papá. Inconsciente, ¿no? Porque él lo hacía de forma inconsciente y sí hería, pero ahora lo voy a tomar para yo hacerlo consciente y desarrollar ese recurso en mi vida, pero de una manera balanceada, ¿ok? Primero, pues la palabra evitar es lo que le encanta hacer el ego. Como le hemos dado mucho poder al ego, como te digo, el ego tiene su función, pero le hemos dado un sobrepoder muy grande. Evitamos, bueno, ¿cómo evitamos? Evitar es sabemos que hay que tener esa conversación, pero no la queremos tener porque sabemos que vamos a tocar ciertas fibras en nosotros, que nos va a doler y va a remover nuestro mundo y probablemente aquella persona también. Y es duro. Pero bueno, está bien tener un ego donde de repente hay un día o hay una etapa o hay un momento en nuestra vida que tener esa conversación, vamos a dar el ejemplo de la conversación, es muy duro. Sabemos que todavía no estamos preparados, pero en algún punto vamos y lo hacemos. Cuando nos sintamos más tranquilos, más claros, cuando esa persona también esté más tranquila. Y entonces trascendemos el ego y lo logramos. Pero el problema está es cuando evitamos y estamos toda la vida evitando. Entonces ahí, bueno, no vamos a hacer ningún trabajo de sombra, no vamos a avanzar. Evitar situaciones, evitar conversaciones, evitar relaciones, evitar. O sea, nada, yo me olvido de eso como si eso no estuviera pasando, yo evito. Y vivo como en un autoengaño, ¿no? Hasta que algo explote, pero bueno. Entonces, esta es la primera. La otra, negación. Bueno, se parece mucho a la primera. Puede que no estemos evitando, puede que hayamos ido a tener esa conversación, pero igual lo que nos dicen o lo que nos pasa es como que sí sabemos que es duro, pero negamos, o sea, la emoción quiere venir, pero tratamos de no tenerla y lo negamos. O nos dicen algo que en el fondo sí lo entendemos, pero no queremos aceptarlo y lo negamos. Decimos, no, esto no es así. Te autoengañas también y niegas una situación y tratas de taparla pues con otras cosas que vienen, también vamos a hablar de eso, pero de alguna manera negamos una emoción que es muy dura para nosotros, no la sabemos cómo manejar, puede ser vergüenza, desesperación, dolor, sobre todo la vergüenza, eso pasa mucho, el estrés, algo muy fuerte, entonces como no queremos lidiar con esa emoción, la negamos. Y negamos lo que está pasando afuera. No, eso se le va a pasar, eso no, esta relación está bien, esto tranquilo que todo va a salir bien porque esta relación va chévere, va fin. Yo no me llevo tan mal con mi mamá, déjalo, de vez en cuando yo la veo, ahí vemos cómo resolvemos. Negamos la realidad, ¿ok? Eso es lo que pasa acá. Ese es el ego manteniéndonos en la zona de confort. El muy famoso que ustedes deben saber cuál es y todos hemos pasado por eso, el distractor, ¿no? La distracción. Beber, salir, rumbear, ver internet, ver TikTok, ver las redes sociales, salir a hablar con un amigo está bien hasta cierto punto, pero hay personas que salen, siempre tienen un plan,
o sea, estar solos consigo mismo y enfrentarse consigo mismo es como, ¡oh! No, qué miedo. Entonces siempre tienen un plan, siempre están en la calle, siempre están saliendo para evitar, eso es el ego, ¿no? Y distraernos en cualquier cosa. O sea, hay gente que cuando está pasando por algo muy duro, se vuelve workaholic o demasiado, trabaja mucho, trabaja sobre trabajo, o sea, hace horas extras, porque es una manera de distraerse para evitar el dolor. Hasta cierto punto, como dije al principio del video, el ego está bien, está para protegernos, distraernos. En algún punto tenemos que distraernos, estamos pasando por, no sé, una ruptura muy difícil, por decir así. No nos vamos tampoco a quedar llorando todo el día en casa, sino que también vamos a salir a distraernos, a trabajar, a planear algo, porque eso nos hace bien. Pero estamos hablando aquí cuando se vuelve un extremo. Estamos distrayéndonos para no ver acá adentro, ¿ok? Entonces, recuerden que le hemos dado mucho poder al ego. Estamos hablando de volver al balance. Pero cuando estamos haciendo un trabajo de sombra, tenemos que irnos al otro extremo de la balanza en cierto punto. No ver hacia afuera, sino irnos hacia adentro, para hacer el trabajo interno, y ya llega un punto en donde buscamos el balance y vamos a seguir haciendo estas cosas. A veces vamos a negar algo, vamos a evitar algo, vamos a distraernos, pero ya una persona despierta en balance va a tomar conciencia que es el ego el que está haciendo esto y va a hacer su trabajo de sombra y hacer lo que se requiere hacer. No es que va a pasar mucho tiempo en este estado, ¿no? Intelectualizar. O sea, racionalizar, mejor usamos esa palabra. No sé si les ha pasado típico que vamos a entrar a una meditación y de repente entra una emoción que necesita simplemente que la sintamos profundamente, pero como no estamos acostumbrados a sentir nuestras emociones, nos da mucho miedo, entonces empezamos a racionalizar la emoción. Estoy sintiendo esto, si es por lo que él me dijo y por esto y por qué no viene y por qué no me dijo, y cuando vienes a ver, la emoción se vuelve a suprimir y estamos puro racionalizando. Cuando racionalizamos demasiado, cuando estamos todo el tiempo pensando y buscando la lógica a algo y racionalizando una situación algo, no estamos sintiendo, es muy difícil. Y hay momentos en que hay que dejar eso ir y simplemente sentir, no importa qué nos hace sentir esa emoción. Nos hace temblar, nos hace llorar, nos hace que sintamos algún dolor en el cuerpo, o sea, nos hace sentir que no podemos más, que no tenemos respuesta, o sea, estas cosas a la mente no le gusta, al ego no le gusta como perder el control. Entonces, ¿qué hace? Racionaliza, busca si esto va a pasar, todo va a salir. Y esa racionalización no nos permite hacer trabajos de sombra, no nos permite sentir. A veces es que simplemente, pasamos 2-3 días que estamos como un trapito, que sentimos nuestra tristeza y que no sabemos cómo vamos a salir de esa tristeza, pero la sentimos, nos permitimos llorar y luego de repente vienen después pensamientos más claros que nos va a dar como una idea de cuál es nuestra próxima decisión. Pero si estamos todo el tiempo racionalizando y pensando, entonces ahí es donde suprimimos las emociones. Entonces seguimos con el ego superpoderoso ego y estancando ese chakra, y bueno, las emociones cero a la izquierda, ¿no? Y fantasear es más como, yo hacía mucho eso cuando estaba adolescente, un grave problema, luego lo he ido superando con todo esto. Yo fantaseaba en extremo, creo que todos lo hemos hecho en algún punto de la vida, unos más que otros, pero es idealizar tu mundo, idealizo a la pareja, idealizo entonces los sueños que voy a cumplir, y en mi mente hay una idealización que me produce endorfina, serotonina, todos estos neurotransmisores porque imagínate, recuerden que la mente inconsciente no diferencia cuando algo es real o no, sino como que estamos ahí, entonces sentimos todas estas cosas bonitas en el cuerpo, estamos fantaseando, pero nos quedamos mucho tiempo ahí fantaseando, pero en la vida real no estamos tomando acción, no estamos haciendo nada, se queda en fantasía. Esto es una manera del ego de decir, bueno, vamos a fantasear aquí un ratico, pásala fino, pásala rico, pero después aquí está tu realidad, te devuelvo a tu realidad donde tú en verdad no estás tomando acción, no estás haciendo nada, no me estás trascendiendo, o sea, no estás trascendiendo el ego y estás en tu zona de confort. Pero chévere, vamos a fantasear. Eso es la fantasía y hay que tener cuidado porque nos podemos quedar toda la vida fantaseando. Y bueno, ahora están las proyecciones, ¿ok? Estas son las que a veces que son como más difíciles de entender o que hemos escuchado de que el otro es un espejo. Bueno, sí están las proyecciones muy directas, muy de espejo,
que son las que el otro me refleja exactamente como yo soy. Sí, puede que yo en algún punto me moleste porque alguien me miente y me da mucha rabia, pero yo sé en el fondo que yo he mentido y he hecho lo mismo. Entonces, bueno, obviamente estoy reaccionando a esa parte de mí que también miente y que no la he terminado de aceptar y sanar. Esto es muy fácil, ¿verdad?, de entender. Ok, vamos a otro un poquito más complicado. De repente veo algo, un rasgo, una característica de alguien que me molesta, reacciono mucho a esa característica. De repente esa persona es, no sé, muy rebelde, muy grosero, o sea, dice lo que piensa y lo dice en la cara de la gente. Ay, bueno, tú eres tal, 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 y a mí no me gusta eso. Y me doy cuenta que es porque yo soy todo lo contrario. Me da miedo lo que piensen los demás de mí, soy muy reservada, entonces yo no me atrevo a hacer eso. En ninguna circunstancia, con nadie. Me quedo callado, calladito mejor, porque de repente en la infancia mi mamá me decía, eso no se dice cállate, o sea, no. Entonces yo tomé como que, ok, hablar, decir mis cosas, ser auténtico, decir lo que pienso, así al otro no le guste, y decir mis necesidades para la sombra, eso está mal. Entonces lo tengo ahí en la sombra, no reconozco esa parte de mí, siempre me la paso diciendo que yo jamás sería así, yo no soy así, y me limito. Entonces, bueno, hay un punto en mi vida donde eso me va a funcionar. Sí, puedo complacer a los demás y a la gente le caigo chévere porque nunca le llevo la contraria. Mis padres chévere conmigo porque nunca ven que fui rebelde, nunca dije nada de lo que yo quería hacer, que ellos de repente no estaban de acuerdo. Con mi pareja la llevo chévere, la tengo contenta. Pero hay un punto donde me va a frustrar, porque nosotros somos seres completos y también dentro de nosotros está esa parte de querer decir, hablar, expresar. Y a veces no va a salir tan bonito. Bueno, lo ideal sería decirlo de la mejor manera, pero como llevamos tantos años conteniéndolo, cuando lo vemos afuera, vemos que alguien lo hace, independientemente si esa persona lo está haciendo bien, de la mejor manera o no, es la característica. La estamos viendo y reaccionamos porque está en nuestra sombra, no la reconocemos, o sea, nada más la vemos afuera, pero no la hemos integrado dentro de nosotros, entonces nos molesta, nos mueve. Incluso nos causa un poquito como, aunque uno no lo crea, si uno se pone a verse con sinceridad, no solamente nos molesta, sino como nos causa un poco de incomodidad de por qué yo no puedo hacer eso. Cuando hacemos un trabajo de sombra, nos damos cuenta, ok, yo esto lo he negado, porque yo no puedo hacerlo. Bueno, por miedo a lo que piensen los demás, que no me van a querer, que no voy a ser aprobado, que me veo mal, etc. Sano eso y luego después me doy cuenta, ok, yo puedo ser así, de una forma más balanceada, cuidando cómo lo voy a decir. No tengo tampoco por qué siempre herir a los demás o gritar o decirlo así, pero lo digo, wow, me siento bien. Y me doy cuenta que el otro lo que me estaba era mostrando ese recurso que también yo lo necesito tener, porque en algún punto de la vida lo voy a necesitar para poderme defender, para poder defender mis necesidades, lo que yo quiero, y para salir de alguna situación, para aprender a poner límites. También están estas proyecciones como que nos desahogamos con otros, que no tienen nada que ver con la frustración que tenemos. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en el trabajo, tenemos una pelea muy fuerte con el jefe, y nos frustramos, estamos frustrados. Y obviamente a nuestro jefe, y porque nos pueden votar y no podemos permitir eso, no nos vamos a desahogar con él, ni le vamos a decir cosas, porque puede ser una pelea mayor y me pueden despedir. Entonces yo salgo del trabajo con esta frustración y esta rabia y no sé cómo manejarla, no la sé integrar, no la sé transmutar. Entonces tengo que desahogarme con algo o con alguien. Probablemente en el tráfico le grites a alguien, o peor, llegues a tu casa y la primera persona, hijo o pareja o esposa o esposo, si estás viviendo en pareja o llegas a casa de un amigo, no sé, con el primero que te encuentres, que tenga menos poder que tú sientas que, bueno, no importa si le echo esto encima, igual vamos a seguir teniendo una relación. Entonces yo me desahogo con esa persona. Vengo de mal humor, le tiro encima todo esto que tengo dentro de mí. La otra persona se queda como, ¿qué le pasa? Y bueno, nada, al final proyecté mi frustración de una situación en particular en otro. Estamos traspasando nuestra proyección a otro que no es tan poderoso como lo sería en este caso mi jefe. Este es un ejemplo, pero pueden haber
pues, muchas maneras, ¿no? Tuve un mal día con mi mamá, entonces salgo a la calle de mal humor y trato mal a aquel que se me atraviesa. Esto también es una manera de proyectar nuestra sombra a otros, muy inconscientemente. O a veces nos puede pasar que decimos, ay, sé que estoy de mal humor, no debía haber hecho eso. Y de verdad que esa persona no tiene la culpa. Pero entonces también tenemos que ir al segundo paso de ver qué está pasando con esa emoción, cómo la resuelvo, cómo la sano. Esto también es una proyección. Y bueno, existen también proyecciones un poquitico más complicadas, que van mucho más como a la infancia, que son un poquito más complejas de ver. Una mujer obsesionada con los cuerpos de otras mujeres, con los cuerpos perfectos, y ella no se siente bien con ella misma, pero todo el tiempo está obsesionada viendo los cuerpos de otras y mira cómo lo tiene y es que con mucha envidia o con mucha obsesión, con mucha fijación, y no puede dejar de seguir a estas mujeres y una cosa, y ella cree que lo está haciendo porque simplemente se quiere ver así ya y porque, no sé, está apoyando a estas mujeres, pero en el fondo siente mucho sufrimiento. Y bueno, no se ha dado cuenta que es una proyección de su dolor que viene de la infancia, porque quizás cuando era pequeñita era muy gordita, entonces la mamá tampoco ayudaba mucho y le decía que estaba muy gordita, que no se veía bien, que se vistiera de tal manera para que no se le notaran los rollitos. Entonces ella quedó como traumada con esto, lo pasa a la sombra, ese dolor, enfrentar ese dolor con la mamá, todavía no lo ha hecho, no lo ha aceptado por completo, no lo ha sanado, entonces lo proyecta en otras mujeres, obsesionándose con eso, ¿no? Esto puede ser también otra manera de proyectar, pero es algo como más complejo que viene de la infancia y usualmente son cosas muy inconscientes, que tenemos mucho tiempo sin ver, sin aceptar, que negamos, que escondemos, ¿no? Está completamente en el inconsciente y no sabemos. Es algo que nos molesta, una fijación, algo, y seguramente viene de la infancia y tenemos que pedir ayuda y trabajarlo y ir hacia el fondo de esa sombra para poderla aceptar, sanar y avanzar. Por lo general se nos debería quitar esa obsesión o ese patrón o ese sufrimiento que cargamos. Entonces, estos son los mecanismos del ego, ¿verdad? También está lo que es cuando ya estamos haciendo un trabajo de sombra y empezamos a hacernos conscientes cuando el ego actúa, nos ponemos a meditar o vamos a terapia, buscamos ayuda, conectamos con la emoción. Luego ahora quiero buscar entonces integrar esto, sanarlo, que es igual, ¿no? Volver a recuperar esa partecita de mí como un rompecabezas, ¿verdad? Ponerlo en mi ser, en mi completo ser que soy. Entonces ahí es cuando viene la integración, que es una de las formas de también sanar. Cuando integramos algo, es porque cuando ya se presenta esa situación o una situación donde surja una emoción, vamos a suponer la vergüenza, que antes era como que la negábamos, la evitábamos, no sabíamos cómo manejarla, cómo gestionarla, nos causaba demasiado sufrimiento, racionalizábamos, nos distraíamos y hacíamos otra cosa. Cuando ya hacemos un trabajo de sombra, entonces ya cuando viene esta emoción, ya no vamos a reaccionar de la misma manera ante alguien o con nosotros mismos, no vamos a quedarnos nada más en los mecanismos del ego. Puede que el mecanismo quiera venir, pero como ya somos más conscientes, ¿qué es el ego? Comprendemos la emoción y de dónde viene, entonces respiramos como una especie de meditación, validamos la emoción, la respiramos, pero ya no la vemos igual, es como más calmada, más tranquila, y en base a eso, a medida que la validamos, significa que la podemos sentir, no significa que más nunca vamos a sentir la vergüenza, o más nunca el miedo, más nunca la tristeza, no, sino que la sentimos, pero como con mayor conciencia, y la vamos a manejar de manera diferente. Quizás en ese momento nos quedamos callados, antes no nos quedábamos callados, o las acciones que tomamos son diferentes, no nos vamos del lugar sino lo enfrentamos diferente, o contestamos de una manera diferente. Pero integrarlo significa que a pesar de que esa emoción pueda estar allí o no, la vamos a manejar distinta y las decisiones que tomamos con nosotros mismos y el exterior cambian. O sea, nos gestionamos completamente diferente.
y las decisiones en nuestra vida son distintas con respecto a esa situación que antes nos causaba sufrimiento. Entonces, utilizamos recursos, tenemos otros recursos para eso. Eso es cuando integramos una emoción o integramos la sombra. Es importante darnos cuenta que para superar o para trascender el ego, tenemos que ser valientes. Tenemos que tener una pasión muy grande por sanar. Probablemente ya estamos en un punto de que estamos sufriendo mucho y ya no queremos más esto y decimos, ya no me importa. Quiero ver lo que tengas que ver porque quiero pasar al otro lado. Quiero dar el salto, atravieso lo que tengo que atravesar y ahora sí me conecto con mi despertar. Muchas veces pasa esto porque cuando la persona está en su zona de confort y está muy tranquilo, es más difícil llevarlo a hacer un trabajo de sombra. Usualmente también tenemos que tener cuidado de que no queramos hacer el trabajo de sombra porque no queremos incomodar a nadie. Están estas lealtades familiares o estas cadenas familiares que son invisibles, no las vemos, pero están allí, estos ancestros, o venimos de estos ancestros que han repetido ciertos patrones y estamos acostumbrados que los hijos de los hijos lo hacen y estos hijos de los hijos y los abuelos y no sé, siempre han sido, no sé, de tener relaciones, o sea, de tener matrimonios donde así ya quiero o no quiero a la persona, sigo estando con esa persona porque hay que hacerlo por los hijos y porque hay que hacerlo por el que dirán y entonces hay que quedarnos hasta la muerte con la persona que nos casamos, así no queramos, porque eso es lo aceptable, lo que me enseñaron. Vamos a dar este ejemplo. Entonces pasa de generación en generación. Y esto es como una frustración y una falta de amor propio y de callar tus necesidades por que la familia feliz se vea, la gente lo vea como una familia feliz, pero tú estás infeliz. Y esto va pasando de generación en generación. Y ya llega un punto donde viene un ser que viene a despertar, que lo viene a hacer diferente, que viene a decir, ya basta con esto. Pero le puede costar un poquito porque siente una fuerza, como algo que no le permite hacer eso. Se casa, se da cuenta de los años que ya no quiere estar con esa persona y quiere pedir el divorcio, pero casi nadie de su familia lo ha hecho. Inconscientemente, él de repente no lo sabe, es inconsciente, siente, pero ¿por qué me cuesta tanto? O sea, ¿por qué le tengo tanto miedo? O ni siquiera lo ve. O sea, ni siquiera le pasa por su mente el divorcio. Pero sabe que tiene que hacer algo. Hasta que busca el despertar, hace ese trabajo de sombra y se da cuenta de estas lealtades familiares y todo esto y rompe la cadena, lo hace diferente, se divorcia. Esto es un ejemplo que estoy dando que se me ocurrió. Y cuando hace esto, toda la energía ancestral y todas las personas de su familia alrededor se tienen que mover. Y hay personas que no les va a gustar, que va a decir, ¿cómo tú vas a hacer eso si todo siempre, todo se puede, no sé, salvar y nuestra familia y todo esto? Porque todos han hecho lo mismo. Entonces, incomodamos muchísimo a la familia y a los seres cercanos. Entonces, nos sentimos muy juzgados o criticados. Pero esta persona dice, ya basta, no me importa, o sea, yo quiero ser feliz, yo quiero despertar, vamos a hacerlo diferente, porque también mis necesidades son válidas. Y esto no es un fracaso, eso está bien. O sea, es una creencia errada que tiene nuestra familia de pensar de que el divorcio es un fracaso, está mal visto, es un fracaso terrible, no lo hagas, pero para nada. O sea, es darle la libertad a otra persona para que pueda ser lo que quiera hacer y yo también y avanzar y empezar otra etapa de mi vida y ser feliz. Es simplemente un aprendizaje. Entonces, cambia este pensamiento e incomoda a los demás. Entonces, por eso es que nos cuesta mucho como trascender estas cadenas familiares porque tenemos que mover mucha energía ahí. Pero esto es bueno porque esta persona se atreve a romper ese patrón ancestral y se mueve todo y empieza a cambiar todo. Ya las personas empiezan a ver las relaciones y el amor de otra manera. Sus hijos lo van a ver de otra manera y ya van a empezar a ver más un balance, una sanación, no solo del ser que se atrevió a romper la cadena, sino de todo su árbol genealógico o de sus ancestros, ¿no? Pero bueno, este ha sido el video, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Cualquier pregunta o duda me lo dejan saber en los comentarios. Les envío un abrazo de mucha luz y de mucho amor. Y bueno, hacer trabajo de sombra, el trabajo de sombra es lo máximo.
se los aseguro. Bye.